por quienes hoy día administran o manejan las grandes superficies de venta y de comercialización de alimentos. Y es algo que 20 o 25 años atrás estaba restringido o estaba localizado en algunas comunas o áreas metropolitanas del país, y hoy día nos inunda y nos lleva prácticamente a parte importante del territorio nacional. Y esto hace que la discusión y el debate sobre qué consumir, qué privilegiar en cuanto a alimentos, no esté necesariamente hecho en función de hábitos alimenticios propiamente tal, sino que de lo que logramos disponer para llevar a nuestras mesas. Creo que el contexto actual también nos hace eh, y nos impulsa a replantearnos estos mecanismos relativamente, en algunos casos, automatizados. Y también a mirar cuál es la diversidad de ofertas y de posibilidades que tenemos. Eh, Simplemente como para introducir la conversación, yo provengo de un tronco de trabajo y de los últimos años, ya de varios años, varias décadas, vinculado a lo que se conoce como economía social y solidaria, que tiene ciertos patrones de comportamiento y de valores y de principios, marcados por la solidaridad, por la participación, por la democracia. Y ahí es muy importante hacer el vínculo porque en el origen de los movimientos históricos vinculados a la economía social y solidaria están, por una parte, las organizaciones de productores del mundo rural, eh, sobre todo de los pequeños productores del mundo rural a nivel mundial. Estamos hablando de mediados del siglo XIX en Europa, que no tenían acceso a líneas de financiamiento, a mercados, a comercialización, y lograron unirse en organizaciones de productores, ya sean gremios, cooperativas, etcétera. Y simultáneamente a ese proceso se crean las primeras cooperativas en el mundo que fueron cooperativas de consumo. Y frente a una necesidad del mundo obrero popular de tener mecanismos adecuados en términos de calidad y precio para poder llevar una dieta adecuada. Entonces, esta relación entre los que producen y los que consumen está fuertemente mediatizada por quienes comercializan. Y yo creo que lo que hemos visto en los últimos meses y lo que hemos visto también en las últimas semanas, de volver a valorizar el almacén de la esquina, de volver a valorizar a la feria. Vemos todos los días los reportajes sobre en Santiago, La Vega o Lo Valledor, en regiones, sobre los mercados que hay. Nos debe llevar a preguntar, bueno, ¿cómo nos organizamos para que volver a generar estos lazos entre quienes producen en el ámbito de los alimentos, en el ámbito de la agricultura y la pesca, y quienes consumimos en el marco de nuevos patrones de consumo? Y ahí tenemos desafíos enormes, pero una herramienta muy importante, porque efectivamente todos tenemos la necesidad de alimentarnos y todos los días tomamos decisiones de alimentación, de compra y de consumo. Y por lo tanto, creo que ahí hay un espacio muy importante en donde hacer pedagogía, donde hacer conciencia y tener claro que tenemos ahí una capacidad que está a nuestro alcance.
creo que diste o utilizaste un concepto que le voy a poner palabras, porque en realidad lo interpreto, es todas las de la humanización de la alimentación, que es cierto, de alguna forma hubo de pronto una desvinculación, al parecer, de la forma en que nos alimentamos y de dónde provienen nuestros alimentos. No, no me refiero a la generalidad del país, pero sí en la gran mayoría, precisamente o especialmente en las ciudades, donde se concentra la mayor cantidad de personas. Y en ese sentido es interesante conocer también, tal vez Olga, tú nos puedas contar un poco más sobre tu mirada respecto a cómo el trabajo que ha venido haciendo, que viene haciendo como lideresa en estos temas, y cómo ves tú también estos nuevos paradigmas de alimentación, o cómo llegamos a donde nos encontramos actualmente. Tiene el Olga, micrófono apagado. Olga, estás con el micrófono apagado. Sí, la Olga está hablando, pero está en silencio. Sí, le estoy diciendo. ¿Ahí? Ahí sí, Olga. ¿Sí? Bueno, buenas tardes, dije. Es que me llamaron y me desconecto, que estoy ocupando. Las principales problemáticas que enfrenta hoy el sistema alimentario para asegurar una alimentación saludable para la población se basa en 3 momentos de la cadena de alimentos. Uno que es la producción, la comercialización y el acceso a los productos. La cadena de alimentos en la que convergen diferentes actores. Uno, el Estado, ¿ah? La sociedad civil, que son la academia, la organización de representación, las organizaciones sociales, la población, ¿ah? La empresa, ¿ah? La empresa, la exportadora, la industria de alimentos, y los actores del canal tradicional, donde está la pesca artesanal, los campesinos, las ferias, ¿ah? Todo eso. Y son las que, ¿quiénes son los responsables de generar esta producción y abastecimiento del consumo adecuado? Nosotros creemos como confederación, si cada uno de estos momentos del sistema alimentario, antes mencionado, no convergemos entre sí, ¿ah? Va a ser el mismo sentido de una orientación más comunada. Creemos que tenemos que conversar, y por eso nosotros como confederación apostamos al canal tradicional agropesquero, que es el CODEMA, donde converge. Y nosotros iniciamos al principio invitando a todas las organizaciones. De 18 organizaciones campesinas, solamente participamos 2, que es la Confederación de Cooperativas Campesinas Campo Top y nuestra confederación, e invitándolas a ser parte de este diálogo, de cómo construir políticas en conjunto, y reconocerlos como canal. Yo creo que es lo principal. Y eso que en el gobierno pasado el director nacional de INDAS hizo harto hincapié de que invitáramos a las otras confederaciones, pero no hacía así, pero no bajamos la bandera de seguir insistiendo que sean parte del canal. Yo creo que ahí hay una etapa que tenemos que seguir luchando para convencer a los demás para que sean parte y nos creamos parte del canal, porque de repente hay organizaciones que ven que las ferias son enemigas, ¿ah? Nos quitan esto, por todo lo que significa la especulación de los precios de los productos que llegan al final al consumidor. Creemos que ahí, entonces, creemos que para que esto ocurra de una alimentación saludable, porque hay que mirar la radiografía que tiene Chile. Es un país enfermo, con diabéticos, como yo, con hipertensión, con enfermedades
cardiovasculares, con una población de niños, un 30% eran las cifras de obesidad. Entonces, ahí tenemos, por eso decía que esto todo va como encadenado con este estamento, y el Estado tiene que jugar un rol ahí. Creemos que el Estado tiene que jugar un rol ponderante en generar de generar política de alimentación saludable. Entonces tú, Olga, consideras, y en el fondo el trabajo que ustedes hacen es trabajar desde el canal tradicional agroalimentario, en el fondo acercando estos productos, ¿cierto?, que yo mencionaba al inicio, que somos capaces de producir como país, acercándolo a los consumidores. Un poco ese es un poco de las tareas del canal agroalimentario de CODEMA para las personas que nos están acompañando y que tal vez no saben qué es CODEMA. Y para esto creo que debemos generar políticas claras, bien definidas, y que aquí donde están los actores, y trabajar en conjunto. Yo creo que es de mejor manera trabajar en conjunto en ese sentido, por la necesidad que significa de crear una propuesta. Nosotros, si bien el CODEMA, queremos llegar con una ley de alimentación saludable, no política. Queremos que es una ley. Y para eso deberíamos desarrollar de manera integral, para después bajar individual. Creemos que nosotros debemos apostar a una propuesta y después cada rubro bajarla a su base. Yo creo que es muy importante, no solamente a nuestros asociados, sino a la población en general, porque hasta ahora se lo ve, los campesinos tienen que producir los alimentos, que esto, lo otro, y el Estado con política, pero ¿cuál es la responsabilidad de la población? Aquí la población en general también tiene una responsabilidad, que es cómo reeducamos de comer cada vez más saludable. Me puede decir alguien, pucha, sabe que yo fui al súper, encontré que las manzanas están a 1.800 el kilo, el plátano está a 800 pesos, y por el tema económico yo voy a comprar 1 kilo de plátano. Es más barato, por lo que me compro 1 kilo de manzana, me compro 2 kilos de plátano. Pero también el plátano nosotros no lo producimos. Y las manzanas sí las producimos, y tenemos miles de hectáreas produciendo manzanas. ¿Ah? ¿Y qué significa por el medio ambiente? ¿Ah? También hay que hacer todo un cambio de chip, ¿ah?, en la población. ¿Ah? Perfecto. Olga, y un poco voy a volver a dar el contexto, porque yo creo que ahí Mario dio el pie. En realidad es cierto, estamos en una situación de pandemia, de contingencia, que nos hace mirar y plantear, y nos hace reconsiderar y de cierta forma revalorizar nuestro alimento, ¿cierto? De dónde provienen, cómo accedemos a ello. Y nos hace en el fondo sentir la fragilidad de un sistema que efectivamente no, mantiene a cierto porcentaje de la población con problemas accediendo a alimentación de calidad. Ahí, Alberto, te pregunto a ti un poco, desde la perspectiva del sistema actual que conocemos, pre-pandemia, y en el fondo el sistema en el que Chile se ha venido desenvolviendo en los últimos años, un poco cómo pasó o qué nos llevó, primero la fotografía, y luego entonces para que discutamos un poco hacia cómo ir, ¿cierto?, tomando nuevos rumbos, potencialmente o idealmente, de mejora frente a la situación actual. Pero, ¿qué crees tú que nos llevó a la situación país en la cual estamos, en que nuestro sistema alimentario pareciera ser de que no es sustentable, no es sostenible y no es saludable? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Primero, agradecerle la invitación a Actuemos, a Sofía, a todo el equipo. Mi primer webinar pandémico, digamos, como expositor. A ver, para ir dinamizando un poco el diálogo. Primero, yo coincido con Mario y con Olguita en el sentido de que, para mí, un sistema alimentario que todas las noches manda a dormir sin comer a 820 millones de personas en el mundo,
tiene problemas graves. Necesitamos cambio. Y eso yo creo que ahí da la señal de que en el fondo los que manejan el sistema alimentario, porque algunos somos actores del sistema alimentario y otros son los que manejan el sistema alimentario, y que hay una gran concentración de poder que hacía mención Mario. Ahí, en el fondo, desarrollaron un muy buen modelo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista negocio, pero se dejó de lado la dimensión ética de la alimentación, que en algún momento en la historia de la humanidad la tuvo y en algún momento la perdemos. Entonces, yo creo que es el primer elemento fundamental, que acá hay un tema ético, hay un tema de derecho humano que uno no puede soslayar, que no es solo un negocio esto, sino que también es el deber de alimentar a la población. Dicho esto, para agregar un par de elementos nuevos, digamos, a lo que comentaban los compañeros, uno, yo creo que en general en América Latina y el fenómeno también afecta en Chile. Por un lado está la excesiva urbanización de los países de la región en general. Somos la región más urbanizada en este minuto del mundo, una de las más urbanizadas del mundo. 80% de la población vive en ciudades. Entonces eso de a poco va dejando de lado la función de producir alimentos. La gente migra del mundo rural a la ciudad y se va perdiendo esa función, se va perdiendo su rol social. El rol de campesino se baja de rango social, se siente que, oye, el ser campesino no es validado en la sociedad, ser un productor de alimentos no es validado en la sociedad, y finalmente eso se va perdiendo. Esto se cruza con el modelo agroexportador en el cual nos vimos envueltos a mediados de los 80, principios de los 90, dependiendo del país. En Chile pasó por ahí por el principio de la década de los 90, en que tenemos un modelo agroexportador que aprovecha esta oportunidad, este nicho que le deja, digamos, lo conjuga con que es un excelente negocio y nos da como resultado que nos pasen cosas, por ejemplo, la concentración de la tierra excesiva. También, una vez más, América Latina aparece como la región con el mayor índice de concentración de tierra en manos de pocas personas. En América Latina, el 1% de los propietarios, de las personas que trabajan en el campo, tiene el 50% de la tierra en sus manos. Y eso en Chile se profundiza aún mucho más. Estamos del orden de 80%. Entonces hay una excesiva concentración de los bienes de producción y por lo tanto también del poder sobre la primera parte de esta cadena que nos mencionaba Olguita, que es la parte del eslabón de la producción. Este modelo exportador no nos conduce necesariamente a un mejor sistema alimentario como uno podría haber creído. En algún momento uno pensaba que el hecho de poder traer, por ejemplo, lo que decía Olga, bananas desde Ecuador iba a ser absolutamente beneficioso para la salud de la población chilena y que diversificaba nuestra dieta, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, eso se nos empezó a volver en contra justamente por todo el fenómeno que el modelo causaba en el mundo rural. Hay un libro que yo les recomiendo que le den una mirada, que se llama Boom Agrícola y Persistencia de la Pobreza Rural, que lo escribió en el 2007 el que fue director de la FAO, José Graciano da Silva, un par de colegas más destacados de acá de Chile, y que da cuenta de esto, dice, se hace la simple pregunta, mira, el modelo agroexportador, ¿fue beneficioso para el campo, sí o no? Porque los primeros indicios decían, mira, hay todo un negocio que se está desarrollando en el mundo rural, pero la pobreza del mundo rural sigue siendo más pronunciada que en el mundo urbano. Entonces, estos tres colegas escarbaron ahí y se dieron cuenta de que no necesariamente trajo beneficios para el propio territorio rural, donde se producen los alimentos, el modelo agroexportador. Entonces, todas estas disrupciones van, digamos, generando un ambiente, digamos, y un sistema alimentario lleno de, a mi juicio, de problemas y errores que hay que corregir, y que, como bien decía Olguita ahí, somos múltiples los actores los que estamos involucrados, y ahí el Estado también debe tener un rol, digamos, que más adelante lo podemos profundizar. Lo dejo por ahí para pasar al siguiente, o si alguien quiere opinar. Cambio. Sí, y tal vez para nuestros expositores, más que pasar por mí, si quieren hacer algún comentario inmediato a lo que alguno de sus compañeros menciona, también por favor siéntanse libre de hacerlo, ¿no? Para que sea un diálogo lo más fluido posible.
Escucho lo que ustedes mencionan y en realidad es un cuestionamiento que muchos de los que venimos trabajando desde el ámbito más del alimento, y bueno, yo soy nutricionista de profesión y vengo trabajando hace varios años observando precisamente de la mirada más epidemiológica y más de comportamiento, de cómo viene afectando a las personas, ¿cierto? Una malnutrición sostenida en el tiempo. Y Chile, como sabemos, pasó desde una etapa donde presentábamos desnutrición en nuestra población a ser el país más obeso de la OECD en adultos. Y no deja de sorprender, como lo decía en un inicio, de que siendo que somos un país productor, mucha de la población de nuestro país no consume las recomendaciones internacionales respecto al consumo de frutas, verduras y pescado. Tenemos una agricultura familiar campesina que al parecer abastece un gran componente de los alimentos que nosotros consumimos a nivel interno. Ya se hizo mención a los plátanos, ¿cierto? Que es una de las frutas más consumidas en nuestro país, siendo que no somos productores. Tenemos mango en el norte, pero los niños de la Junaed consumen manzanas de Curicó en el norte. Tenemos dietas estandarizadas, ¿cierto? Si bien sabemos que Junaed va a cumplir un rol fundamental en lo que yo ya mencionaba, que es abolir la desnutrición en nuestro país y que efectivamente lleva alimentos a un número importante de familias vulnerables o que requieren de este beneficio, pero el sistema alimentario que hemos creado, efectivamente, tal como lo decíamos en el ejemplo, me vuelvo a colgar del plátano que mencionaba la Olga, o sea, algo pasa en que no hace coherencia, no somos consistentes entonces lo que producimos con lo que consumimos. Y vuelvo a mencionar la agricultura familiar campesina porque sabemos que hay una gran fuerza productiva que no participa precisamente de las grandes compras del Estado, no pareciera, ¿cierto?, no verse beneficiada de un gran grupo de consumidores en términos comerciales y otros. Entonces, ustedes que son mucho más expertos, por supuesto, en el tema y conocen más acerca de la agricultura familiar campesina, ¿cómo ven que pudiera ser o una mirada actual y un refortalecimiento de la misma pensando en estos nuevos paradigmas de alimentación o cómo mejorar nuestros sistemas alimentarios? Oye, imagina, me hago la pregunta, ¿qué pasaría si hay una política real para compras directas de la agricultura y los pescadores artesanales, donde el Estado tiene que cumplir con una cuota en esas compras? O impulse en aquellas grandes empresas donde trabajan de 1.000 a 5.000 trabajadores a través de sus casinos, que compren directas, nos cambiaría la vida, o que aseguren mercados mayoristas locales, reales, con infraestructura acorde, y no que tengan que venir un feriante de Melipilla a comprar a los valledores, que le compre ahí a lo local. Yo creo que ahí hay iniciativas. Tú hablas de la Junaed, yo creo que es muy importante, y sobre todo en esta crisis. No lo iba a decir, pero yo creo que si el gobierno hubiese hecho todo eso a través de la Junaed, toda la logística, todo el dinero que se va a gastar en la logística de ya estas cajas, o de las compras locales, y hacer responsable a los alcaldes en las compras de esta difusión de estas cajas. Y obviamente, y ahí con un vale para comprar a la feria o directamente al productor, un vale verde, llamámosle un vale campesino, el nombre que queramos darle, porque en esa caja, ¿qué está? Arroz, fideo, salsa, azúcar, productos que está bien, pero un kilo de arroz dura mucho más que si le agregáis unos 2 kilitos de papas. Voy a hacer varios calditos y aumenta. Yo creo que ahí de repente el Estado no invisibiliza a la agricultura del actor, que es importante la agricultura familiar campesina. Hoy hay 600.000 personas antes de la pandemia
en situación de inseguridad alimentaria. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Cuánto va? Bueno, según el señor de la FAO, van a haber más de 1 millón de personas. Pero mi ¿Qué pregunta va a va un pasar poco, eso? ¿Va a bastar la caja? No, pues. Y Olga, ahí pero- jugamos nuevamente un rol ponderante en los campesinos y campesinas, que tenemos que prepararnos para esto que viene, esta cosecha que viene. ¿Ah? Y conversábamos con productores de Chillán, no hay semilla de poroto para sembrar poroto. Entonces estamos esperando la lenteja, el poroto, el garbanzo que viene de Canadá. ¿Y quién sabe qué químicos tiene, cómo se producieron? Y la huella de carbono. Y bueno, ¿y dónde está el medio ambiente? Aquí Chile ratificó algunos convenios. Entonces, también ahí, por eso digo que todos los actores que mencionaba tenemos un rol que jugar, y la población, ciudadanos, tenemos que jugar un rol, tenemos que exigir. Sí, y de hecho, en base un poco a lo que tú mencionas, Olga, y me quiero volver a colgar un poco de tus palabras, porque efectivamente a lo que yo quería ir en parte es porque tenemos una gran agricultura familiar campesina, ¿cierto?, que abastece, sabemos, en forma importante, en forma nacional. Yo revisé cifras de INDAP y dice que el 54% de la producción de hortalizas que consumimos en el país proviene de la agricultura familiar campesina, lo mismo que el 94% de la producción caprina, bastante de miel y otros rubros, ¿cierto?, con bastante significancia en el consumo. Pero pareciera ser que por alguna razón no llegan a acceder, ¿cierto?, a los grandes mercados de abastecimiento, o cómo fortalecemos, o lográramos fortalecer, incorporando la agricultura familiar campesina dentro del canal tradicional de abastecimiento u otros abastecimientos, por ejemplo, supermercados u otros. Entonces, un poco hacia ahí iba mi reflexión y quería saber la opinión de ustedes. ¿Son la agricultura familiar campesina, entonces, una fuente relevante a potenciar pensando en estos nuevos paradigmas de producción y por ende comercialización que requiere el país, y cómo un poco trabajar en ello? Un poco ahí iba mi reflexión y quería saber la opinión de ustedes al respecto. Mario, tal vez tú nos quieres comentar algo. Está silenciado. Estoy silenciado. Sí, bueno, yo creo que pienso que vuelvo a reiterar la idea de que en estos dos extremos, los dos extremos, desde la familia y la población y las personas que consumen, hay que generar aquellos puentes y hay que generar los vínculos con la base productiva de la pequeña agricultura familiar campesina y también con el ámbito de la pesca artesanal, y que es parte también del canal de alimentación, y es lo que llega a la mesa de los chilenos y chilenas, digamos. Creo que hay un componente educativo muy fuerte. Olga mencionaba el rol de Junaep, el rol del Estado en cuanto comprador de productos frescos, digamos. Y pienso de que hay una herramienta a partir de las asociaciones de consumidores, la posibilidad que está surgiendo en nuestro país en distintas lugares y regiones, de recrear redes de consumo popular que establezcan vínculos de abastecimiento directo con los productores. Pero que esa relación esté mediada por dos criterios. Un criterio es la alimentación saludable, o sea, el consumo de alimentos que efectivamente puedan reforzar una dieta que sea equilibrada y que sea saludable, pero que por otra parte, en el otro extremo, retribuya de manera equitativa a quien es el productor directo. Yo veo que aquí está entre los participantes Marco Coccione, que ha trabajado mucho en los temas de
de comercio justo. Y en este caso yo creo que la gente tiene que empoderarse en cuanto consumidor responsable. Y eso te tiene que hacer con una campaña insistente que tiene que ser a su vez respaldada por las autoridades públicas. Eso es posible hacer, se ha hecho en otros países. Y creo que hoy día en el mundo del agro, el 96% de los productores del mundo agrícola que están desbalanceados en términos de tenencia de tierra y de propiedad, como comentaba Alberto, son pequeños productores. Ahí está toda la lógica que también ha impulsado y ha discutido y ha promovido FAO de los circuitos cortos de comercialización. Hay que acercar la producción a los lugares más cercanos, de manera de evitar los grandes traslados de alimentos frescos a lo largo de nuestro país. Pero creo que el secreto de esto es que estas iniciativas solamente se pueden hacer en cuanto las personas, las familias, las comunidades se organicen. Si cada uno lo hace de manera individual, tanto el productor pequeño, agricultura familiar campesina, como el consumidor, de manera atomizada, vamos a estar permanentemente todos a merced de lo primero que tengamos como posibilidad de compra. Yo el otro día, solo como anécdota, estoy ordenando mi casa porque me voy a cambiar, estoy tratando de cambiarme de casa. Tengo mucho cachureo, ordenando cachureo y votando, encontré, porque lo había guardado, una guía de fiestas patrias de Unicop, que era una gran cooperativa de consumo que hubo en Chile, que llegó a tener más de 300.000 socios. Una cooperativa de consumo, que es lo que hoy día es Unimark. De ahí viene el nombre. Muchos no se acuerdan que Unimark era una cooperativa que se crea en el año 1958. Y en esa cartilla de fiestas patrias era de consumo responsable y alimentación saludable. Una cartilla que era del año 72. La tengo ahí guardada. Pero eso, ¿cómo era posible? Era posible porque ese gran supermercado con esos 300.000 socios eran simultáneamente dueños de su supermercado y consumidores. Y por lo tanto podían tener una fuerza en la medida que estaban organizados. Y eso desde el punto de vista del consumo. Y yo creo que en esto tenemos un espacio de empoderamiento, de concientización, en donde la educación es muy importante, los niños son muy importantes, la juventud es muy importante en esto para hacer conciencia que tenemos elementos a nuestro alcance. Yo voy a hacer un comentario, me termino con, hay la posibilidad de que las personas hagan sus preguntas a través del chat. Yo veo que Guillermo ahí tiene ya dos comentarios y ya tendríamos que dar también paso a que ocupen el chat y podamos interactuar con quienes nos están escuchando. ¿Quieres hacer tú algún comentario, Alberto, mientras llego a los comentarios de los participantes? Sí, claro, no, complementando un poco lo que decía Mario, lo que decía Olga, un poco cerrando esta parte como diagnóstica, digamos, que hacemos de cómo llegamos a esto, cómo en algún momento la alimentación se convierte en esto que tenemos. Antes que el COVID llegara a nuestras vidas, a principios de este año, teníamos, yo creo que varios monstruos sentados en nuestro living. Digamos, cuando hablo de la sociedad en su conjunto y los grupos de interés, digamos, en esta discusión, como son los consumidores, como es la agricultura familiar. Uno es que, en efecto, claro, grandes corporaciones se toman el sistema alimentario porque evidentemente es un negocio formidable, digamos, o sea, si uno piensa en las cifras. Por ahí leía en la mañana un informe que hizo la FAO con la OECD,
que decía que el 2028 más o menos, en el camino que estábamos recorriendo hasta diciembre del año pasado, el 25% de las exportaciones del mundo iban a provenir de América Latina. Imagínate América Latina como el vergel que alimenta al planeta, digamos. Somos como un mercado consumidor gigante en la región, o sea, somos 615 millones, algo así, de habitantes en la región, de consumidores, que tienen 4 comidas al día. Entonces es un mercado atractivo, sin duda, y con eso hay que luchar, digamos. Ese es uno de los grandes enemigos que tenemos sentados en el living, como decía. Otro elemento es que, efectivamente, yo miraría muchos de los problemas que tiene la agricultura familiar, los tienen otros segmentos de la sociedad, y que se deben a lo que yo llamaría como una arquitectura de la desigualdad que hay en América Latina, que va más allá de este problema de distribución de los recursos naturales, de acceso al trabajo digno, sino que se traducen en temas de el alejamiento del Estado del quehacer público. En general, el Estado se retrotrae, digamos, de la actividad pública, la vida pública. Eso ya es un problema en sí mismo. De áreas estratégicas como la alimentación, estructuras tributarias regresivas, ¿no? En el fondo los estados no tienen un rol redistributivo, digamos, importante, relevante, lo cual va profundizando estas diferencias, este abismo que hay dentro de las sociedades de América Latina, de Chile. Y definitivamente medidas contra la concentración de mercado, que en Chile son especialmente marcadas, son un factor que no determina mucho, pero que en general en América Latina se presentan, pero que te nivelan la cancha en un sentido, digamos. Entonces, todos esos elementos te van configurando al final del día, que son extraprediales, por decirlo así, en que la producción de alimentos y lo que comemos al final del día esté comandado por un cierto grupo de poder económico y político. Y como dice Mario ahí, tenemos que organizarnos para poder dar esa batalla, digamos, para poder doblarle la mano al destino. Cambio. Sofía, yo quiero ser majadera en ese sentido de que se debe asegurar los recursos básicos para producir alimentos. Nos referimos a la tierra, al agua, a la semilla y a los agricultores. ¿Ah? Hay que recordar que Chile, la población de los agricultores es una población adulta mayor. Por lo tanto, si no aseguramos nosotros estos 4 componentes, no podríamos producir y crearíamos inseguridad alimentaria. Hoy no existe un aseguramiento de estos elementos, al contrario, nos falta agua, tenemos problemas, semillas no son aptas para la reproducción, las inmobiliarias cada vez nos acorralan más. ¿Ah? Nos llamaba una socia de Lampa de que se levantó y toda su producción ya no existía. Le robaron su producción de lechuga. ¿Ah? Porque la gente necesita, y otras hortalizas que tenían. Algunas las revenderán, pero la gente necesita alimentos. ¿Ah? Hay un problema ahí. Por lo tanto, si al estar estos componentes nos falta, el agricultor cada vez más empobrecido, porque no tiene canales de comercialización adecuados. No hay un incentivo real de la población que consuma más alimentos. ¿Ah? Y termina termina vendiendo porque necesita ganar lucas para alimentar a la familia. ¿Ah? Y todo esto termina en la compra de grandes agricultores, empresas que producen un sistema de monocultivo, ¿ah? Donde degrada los suelos, donde produce con mayor cantidad de agrotóxicos. ¿Ah? Por ejemplo, la producción de palta, todos dicen, la palta es muy saludable, pero ¿qué ha hecho la palta? Un ejemplo vivo, ¿qué pasa con nuestros cerros? ¿Ah? ¿Qué ha secado en Napa? Donde hay problemas de agua para el consumo. En Punitaqui, en el sur. ¿Ah? Decían, Olguita, ahora está pasando con la pandemia, en vez de que pase el camión en Jive entregando agua 3 veces en la semana, porque antes pasaba 2, no está pasando 1.
¿Y qué? La gente se va a bañar, se va a lavar las manos a cada rato, no, po, va a guardar esa agüita para preparar los alimentos. Y esto también ocurre con lo que significa la pesca artesanal. Por eso quiero ser más majadera en ese sentido. Yo creo que estamos, el Estado, la sociedad en sí, estamos esta pandemia ha destapado esta crisis que viene viniendo en el mundo campesino. ¿Ah? Tenemos que hacer un stop. Tenemos que asegurar los alimentos para el país, o vamos a estar comprando. ¿Y qué pasa con los países hermanos que quieren asegurar los alimentos para su población? Entonces, tenemos que hacer esa reflexión. Las organizaciones campesinas, la sociedad civil, la academia, ahí los profesionales, ayúdenos a generar estas herramientas, ¿ah? Defender el campo. ¿Ah? Y venimos con una crisis hídrica. ¿Ah? Menos mal que el otro día llovió, pero no es suficiente. Hablaba con el presidente de la PR, la Troya. Hoy, menos mal que llovió, porque en 2 meses más íbamos a estar diciendo hay que controlar el agua, porque las napas van cada vez bajando. Entonces, aquí hay que hacer, esta pandemia nos tiene que repensar en el Chile que queremos, repensar de que la agricultura familiar, campesina e indígena es muy importante, es la que sostiene los alimentos en nuestras mesas. La otra vez corrí un video en que es más importante, el doctor tenía el campesino todos los días en la mesa. Yo creo que ese rol se tiene que mirar de otra perspectiva, y obviamente que necesitamos de todos los actores para generar esta política o esta ley que nos asegure, que nos asegure los alimentos para la población, alimentos saludables. La del INDAF, por ejemplo, dice que 262 son explotaciones campesinas, y que la agricultura familiar, dentro de su visión, un tríptico que sacó, dice que la agricultura familiar somos los guardianes, los genéticos, lo cultural y lo ambiental. Nos da esa responsabilidad, que somos parte, pero también para generar eso, para ser guardianes, también tienen que haber políticas adecuadas. Perfecto. Súper, Paul. De hecho, creo que das pie para poder seguir conversando precisamente en la forma en que diéramos un poco después cerrar la conversación, pero voy a tomar la sugerencia de Mario de revisar los mensajes que nos han dejado algunos de los asistentes. Y Guillermo Toro pregunta o quisiera saber cuál es la opinión de ustedes respecto a los tratados de libre comercio y cómo ellos pudieran haber afectado o pudieran estar afectando el consumo de los alimentos en desmedro de los alimentos frescos que producimos. No sé si alguien quiere abordar esa pregunta o ese comentario. Yo por acá, Sofía. Sí, a ver, yo con los ultraprocesados, la verdad no sé, pero sí una influencia, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio de Mercosur, con el pic de consumo de carne que hemos tenido en Chile. O sea, a ver, estamos hablando de que tenemos digamos, una sociedad que tiene que volverse responsable en su consumo alimentario, digamos, hacerse responsable de lo que come, lo que se mete en la boca, en definitiva. Y por otro lado, la sociedad chilena en este minuto está consumiendo tanta carne per cápita, alrededor de casi 80 kilos per cápita, tanta carne como un país como Inglaterra, Italia o Francia, ¿no? Más o menos, que están alrededor de los 83, 84 kilos per cápita año. Entonces, tenemos un consumo, estamos describiendo un consumo que no es acorde con el nivel de desarrollo del país, primer elemento. Yo creo que tuvo mucho que ver ahí la llegada de carne, digamos, de carne importada, sobre todo carne roja desde Paraguay, desde Argentina, desde Brasil, pero lo que no quita que hay una responsabilidad nuestra también.
O sea, no podemos echarle culpa que si en el supermercado, digamos, hay ese stock de carne, no podamos ir modificando nosotros nuestros hábitos de consumo y los patrones de consumo. Ahí hay una dimensión educacional, una dimensión socioeconómica, hay una serie de elementos sociocultural también que va construyendo cómo comemos, la cultura alimentaria. Pero yo antes, hace un rato hablaba de los monstruos que teníamos sentados en el living antes que se llegara Don COVID a instalarse él. Y el otro gran monstruo que tenemos es el tema de la sostenibilidad, el tema del cambio climático. O sea, está muy bien el tema de tener acceso a alimentos importados, está muy bien también promover, digamos, el comercio interregional, sobre todo en esta situación de pandemia, que los países tienen que tener una solidaridad, pero en el mediano y largo plazo vamos a tener que apostar por un consumo lo más corto posible en términos de kilómetros, lo que decía la mención Olguita, la huella de carbono, tenemos que reducirla y tenemos que apostar por el consumo local. Ese proceso no va a ser fácil, así como tampoco fue fácil instalar un modelo agroexportador que se demora 20 o 30 años en consolidarse en Chile, retrotraerlo, sobre todo en las condiciones actuales de una crisis económica que tenemos detrás de nuestras cabezas, digamos, y que todo va a indicar que va a ser muy profunda. No podemos aspirar a cambiar ese modelo de la noche a la mañana, evidentemente. Ahí tenemos que ser súper sinceros con nosotros mismos también y decir, mira, este va a ser un proceso de mediano a largo plazo, con posiciones políticas, digamos, de parte de los actores del Estado, de parte de la sociedad civil también, muy determinantes. Yo en la mañana me recordaba cuando estaba revisando un poquito lo que íbamos a conversar acá, en lo que hizo Lula en Brasil el año 2003. Cuando asume la presidencia Lula, había todo un discurso, una construcción país que era, mira, Brasil se va a integrar a las grandes ligas de la economía global, digamos, todo este cuento de los países BRICS, y vamos a empezar a jugar el partido con Estados Unidos, con India, China, etcétera, etcétera. Y Lula se instala en el Palacio de Gobierno y dice, sí, vamos a jugar ese partido, pero antes de jugar ese partido vamos a eliminar los niveles de pobreza y de inseguridad alimentaria que hay en el país. Entonces lo que hace Lula es en el fondo lo que hizo el COVID ahora acá en Chile, es visibilizar la vulnerabilidad, ponerlo en la mesa en la agenda política. Lamentablemente acá lo hizo una enfermedad, digamos, una pandemia, pero ya está. Y eso es lo que tenemos nosotros que capitalizar, digamos, para poder reconstruir o, entre comillas, refundar o empezar a refundar el sistema alimentario. Cambio. Aquí dentro de los comentarios nos comenta Marco Cosione que Mario lo mencionó en sus palabras respecto a su conocimiento en lo referente al consumidor, ¿cierto? Porque hemos hablado en el fondo desde las tres dimensiones del acceso a los alimentos. Desde el rol del Estado, desde el rol productivo y también desde el rol de los consumidores. Y él dice que si el proceso de urbanización sigue así y no se logran estrategias de desurbanización y descentralización progresiva de las instituciones públicas, de las empresas y de la población en general, para que las elecciones de los consumidores realmente tengan impacto real, hay que apostarle al gran canal de comercialización. Y ahí un poco, de nuevo, una pregunta para quien de ustedes tres la quiera tomar, es el gran crecimiento que han tenido los supermercados en Chile en desmedro de otros tipos de venta y comercialización de alimentos. La literatura habla en parte, ¿cierto?, de los desiertos y los pantanos alimentarios, que es esto de cómo puede estar afectando la forma en que nos acercamos o accedemos a nuestros alimentos, pero tiene también mucha relación entonces con qué tipo de alimentos accedemos dependiendo del territorio donde vivimos. No sé si ahí quiere alguno de ustedes tomar la palabra y hacer alguna observación al respecto. Bueno, comentario. Un saludo para Marco y también para todas las personas que nos están escuchando y viendo esta tarde. Yo creo que hay efectivamente una tarea muy, muy importante, relevante, para generar estos canales de comercialización.
y creo que tenemos la posibilidad y debiera ser factible con los instrumentos que hoy día hay y con aquellos que hay que crear, por una parte de política pública y por otra parte de organización de los propios, por una parte productores y por otra consumidores de programas de canales de comercialización y de consumo responsable a nivel territorial regional. Uno debiera soñar en esto, por ejemplo, con regiones de reciente constitución, las más recientes en el extremo norte de Arica, Parinacota o Ñuble o los ríos, decir, bueno, generemos este acercamiento de los productores organizados con los consumidores organizados en un territorio en específico. Y veamos, yo creo que también aquí hay un tema a analizar que es el de la canasta básica de la familia o de las familias promedio en nuestro país. Y mirar efectivamente que esa canasta básica de alimentación, que también tiene que incorporar no tan solo el componente alimenticio propiamente tal, sino que también la manera de prepararlo. Hay una serie de cosas que mejoran el nivel nutricional de los alimentos y del consumo de la familia, no tan solo teniendo el producto a consumir encima de la mesa o en la cocina, sino que cómo lo preparo, cómo lo almaceno, cómo lo refrigero. Y creo que este es un tema de un desafío país. Vamos a tener problemas serios a futuro, no tan solo con los temas de obesidad, sino ya lo decía Olga, hay una serie de temas de salud que tienen que ver con malos patrones de alimentación. Pero creo que deberíamos tener una región, una provincia piloto acercando a los productores organizados de manera asociativa con los consumidores organizados de manera asociativa, ya sea a través de asociaciones de consumidores, ya sea a través de cooperativas de consumo. Eso está pasando hoy día, pero a un nivel muy micro, muy pequeño, y creo que copiando y viendo las experiencias que hay en otros países, hay que transitar fuertemente hacia este tipo de estrategia, sumando al almacenero, sumando a las ferias libres como canales de distribución, en este caso también de manera colaborativa. Yo vi la experiencia en los países nórdicos, vi la experiencia también en Italia, en Francia, donde el pequeño comerciante, el pequeño almacenero está organizado y está comprando directamente a los productores, está comprando y generando marca. Cuando uno ve el almacén que está en la esquina, aquí de mi casa, en la casa de ustedes, es una compra al goteo, al mejor postor, sin ningún tipo de discriminación, más que el precio y la oportunidad. Y eso se puede organizar. Y es algo que se puede conversar con los propios gremios del comercio detallista. La SOF, que es parte de CODEMA, del canal, es un aliado importante. Y eso está pasando. O sea, es algo que está... en nada de esto se parte de cero. Lo que hay que hacer es confluir las energías y asegurar el derecho que tenemos todos, porque todos los días nos tenemos que alimentar. O sea, no queda otra. Y por lo tanto, todos los días podemos estar impelidos, podemos estar orientados a mejorar, por una parte, nuestra alimentación y por otra, retribuir y reconocer el trabajo de quienes generan estos alimentos. Pequeña agricultura familiar campesina o pesca artesanal. Sofía, oye, es escandaloso la cantidad de mega supermercados y todo, con cafetería, con pastelería, con todo incluido, florería, todo. Oye, una propuesta, ¿por qué no? Por número de habitantes, así como hay plaza, plazoleta, por número de habitantes, una feria o un mercado campesino.
Yo creo que por ahí va también, si queremos que la población cambie el chip de consumir productos no saludables, también tenemos que acercar el producto. Y es generando como política que por cantidad de habitantes debería, por obligación, feria, y que no quede el arbitrio de los alcaldes, porque hay comunas que no tienen feria. ¿Ah? Y obviamente no voy a caminar, no sé, pues voy a tomar la micro, voy a ir a comprar con un carro a la feria, sino cómo generamos esos espacios. ¿Ah? Y los espacios están. Sí, Sofía, sí, solo un breve comentario para complementar, que por ahí también Marco, creo que se llama, ¿no? Sí, la pregunta también, el tema de descentralización, de concentración del Estado, creo que es fundamental también, digamos, transferir no solamente poder político, sino que también poder administrativo, poder económico a tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales. No saco nada con darle un empoderamiento en el papel, en la ley, si es que no le transfiero, digamos, poder sobre los recursos públicos. Eso es el primer elemento. Pero yendo un poco más atrás incluso, yo creo que hay que tomar una decisión estratégica. Si queremos cambiar esto, que es el sistema alimentario, que es una cuestión bastante grande, hay varios actores, ya lo hemos revisado, agricultores, consumidores, que tienen una gran responsabilidad nosotros, pero el Estado también, a mi juicio, a mi humilde juicio, es un actor relevante. Entonces, el Estado chileno, el Estado en general de cualquier país, primero tiene que definir y decir, mira, este gran partido de fútbol, haciendo una analogía futbolera para los que estamos a dieta de hambre con fútbol, siendo la analogía, el Estado va a ser espectador de esto, va a ser árbitro o va a ser un jugador activo. Hay experiencias, incluso en el barrio, digamos, en América Latina, en que el Estado es un actor activo, es un jugador más dentro de un mercado alimentario que permite regular, que permite, digamos, compensar fuerzas. Están los ejemplos de 3 o 4 países que tienen empresas públicas de alimentos, empresas estatales de alimentos, que por un lado regulan stock, por otro lado incluso proveen alimentos a la población vulnerable. Está el caso de Brasil, hay empresas también de ese tipo en Ecuador, en Costa Rica, y que esas son cosas que aquí en Chile son inconcebibles. O sea, que el Estado tenga una empresa que provee alimentos es casi como una blasfemia, digamos. Entonces, hay que discutir, es una discusión que hay que dar también, digamos. ¿Cómo el Estado se hace parte de esto? ¿De qué manera? Cambio. Entonces, tengo la sensación y en parte ya un poco para ir a la última etapa de nuestro conversatorio, que tiene relación con el diagnóstico, creo que un poco unánime, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que el sistema actual y como lo conocemos no es sustentable, no es sostenible, no es saludable y pareciera ser de que necesita modificaciones importantes. Pero no basta con quedarse en el diagnóstico, sino que tenemos que pasar ahora al paso siguiente, que es qué hacemos o cómo lo hacemos y quiénes debiéramos hacer y cuáles son los roles de cada uno en toda esta inmensa tarea. Y como decía Alberto recién, en un sistema tan complejo, ¿no? Porque ojalá fuese más simple, la cosa no lo es. Tenemos por un parte la carencia de agua, como dijo bien Olguita hace un rato atrás, la debilidad entonces en cómo acercamos los productos, porque pareciera ser de que somos capaces de producir, pero también tenemos de grandes debilidades que hay que fortalecer. Olga nos hizo ver eso. Así es que un poco, ahora sí, viniéndome a la actualidad y la situación actual de pandemia, que efectivamente tal vez nos está permitiendo, y es una oportunidad desde la perspectiva del sistema alimentario, que ha permitido que revaloricemos los alimentos, nos cuestionemos en la situación en que nos encontramos y migremos hacia un sistema que efectivamente sea más saludable, más sostenible, ¿cierto? Y más justo también, donde las personas podamos acceder en forma más justa al precio de alimento y ese precio de alimento también se pague justamente a quienes los producen. No sé si desde esa mirada o desde esos comentarios míos ustedes pudieran hacer su propia reflexión y sumar comentarios al respecto para que vamos haciendo entonces ahora como una mirada un poco más hacia el futuro. Olga, quizás quieres partir tú. Ya nos enunciaste bastante, pero tal vez quieres tomar la palabra.
Yo creo que todos debemos trabajar en forma integral por un mismo sentido. Yo creo que con esto no quiero ser repetitoria, todos jugamos un papel ponderante. Yo creo que un Estado que debe regular, no se puede dejar toda la vista del mercado. Yo creo que debemos generar política en bienestar de que florezca la agricultura familiar campesina. Nosotros, la agricultura familiar campesina ha pasado por varias crisis. No hace poquitos años atrás pasó por una crisis económica. Teníamos una agricultura familiar campesina endeudada. Porque no hay una planificación tampoco, no tenemos un Estado que nos embarca, y nos asumo esa responsabilidad en políticas donde de repente no son discutidas y nos lleva a decir a los viejos, no, mire, sálgase de esto, no diversifique tanto, sino mire el rubro que la lleva para que generar, porque tenga más recursos. No voy a olvidar nunca con los arroceros de ahí del Huique. El Estado dijo que era un rubro que no iba a financiar y que venía a la baja, y se los reconvirtió en maicero. Y después hubo todo un estudio en la universidad de que sí impulsar el arroz, pero ya los viejos ya es maicero. Hace poquito tiempo, en el gobierno pasado, el maíz no, que no, el bono, que esto, lo otro, deben de convertirse en alfalfa por los peles. Entonces siempre se lo está diciendo, pues si quieren apoyo, van a ir con estas directrices. Y no se nos escucha. O no somos, y asumo esa responsabilidad como gobierno, o no somos claros. Nosotros tuvimos agricultores endeudados, con esto de los rubros, de los mercados, se les metió a los viejos el chip de que todo va a exportar. Y no voy a olvidar nunca una revista en nuestra tierra, donde un barco y la señora un campesino con un chanchito, y la señora con la canasta con huevo. Se nos embarca en ese sentido. Yo creo que hay responsabilidad. Como está la agricultura familiar campesina, hay una gran responsabilidad del Estado también. Y por eso hay que ser responsable y serio y decir, bueno, salgamos, aquí hay culpas, todos tenemos culpas, y para esto necesitamos estar juntos y que el Estado nos escuche, y que hagan esas políticas o esas leyes que acorden. Nosotros decimos, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, la Ley de Desarrollo Rural, nosotros hemos una política de desarrollo rural, nosotros decimos una ley, y no lo escuchó, lo dijimos en el Día del Campesino, se comprometió y no lo escuchó. Entonces hay como de repente un diálogo entre sordos. Por eso necesitamos la academia, los profesionales, para generar esta manera de salir de esta crisis y que nos empodere para el futuro. Y tenemos la gran oportunidad, no quiero decir que me digan política, pero tenemos la gran oportunidad en octubre, con el plebiscito, Asamblea Constituyente, donde tenemos que nosotros poner los temas. Y para eso vamos a requerir apoyos de todos los sectores y que la población nos apoye. Si los campesinos no pueden producir alimentos, no es culpa de los campesinos. Si ustedes van a seguir comiendo chatarra, alimentos con alto azúcar y grasa, no es culpa de los campesinos nomás, sino cómo también este apoyo, cómo se marca esta gente del urbano no escuche, porque de repente cuando compran en el supermercado el kilo de papa que le vale lucas, cuando el saco de 25 kilos se está vendiendo a 7.000 pesos, piensan que los campesinos con ese precio, no, si los campesinos ganan plata. Entonces, también aquí hay un especulador que ha quedado silencioso, y que el Estado le da bandera, les da, no viene nunca cuando viene, ¿cómo viene la temporada, la lluvia, el ministro, no llama, no tiene a un viejo campecho, a una mujer, si no se lo va a los valledor, al que nos saca la mugre. Entonces, esas distorsiones tenemos que seguir en conversatorio, en foro, lo que sea, seguir denunciando, que no los dé, que no de repente, es que esta vieja siempre lo mismo, está alegando, está pidiendo. No, que no los dé. Yo tengo paciencia, tengo cuero duro, cuero chancho, de seguir avanzando en eso. Queremos un Estado protagonista con nuestras demandas.
con nuestras demandas. Y para eso tenemos que construir. Y tenemos la gran oportunidad ahora en octubre, de verdad, la tenemos. Y ahí tenemos que estar atentos. Y así, Sofía, como tú me invitaste, también te vamos a pedir ayuda, porque queremos resolver esto. No todo se le puede dejar al mercado. No todo. Eso lo que Olga dice es importante porque es su opinión y ha mencionado efectivamente como los roles de la academia, los roles de la sociedad civil, los roles del Estado, y a lo mejor eso es importante que como decía también Alberto y lo dijo también Mario hace un momento atrás, somos muchos actores involucrados, ¿cierto? Que todos tenemos responsabilidades y deberes también para con nuestro sistema. No sé si quieres continuar tú, Mario, con tus reflexiones o lo que nos quieras transmitir. Sí, yo creo, bueno, voy a retomar aquí algo que espero que todavía esté conectado, Sebastián Montoya, que estaba ahí en el chat. Él hace una reflexión muy interesante que en distintos países, tanto del hemisferio sur como norte, se ha popularizado, que son todas las estrategias de agricultura urbana, de huertos familiares, y también anteriormente una persona que siempre me cuesta rescatar los chats anteriores, digamos, pero hablaba del rol de los municipios como habilitadores de, de centros de acopio de alimentos. Creo que ahí hay que ir sumando actores. Esto se vincula también a lo que planteaba Marco Cochiones en el sentido de la hiperurbanización de nuestro país. Si uno ve la región metropolitana, ya no queda terreno cultivable. Ya este era un valle muy bonito, muy grande, comparativamente con los valles que hay hacia el sur y el norte, el valle de Santiago. Y creo que, tal como sucede en muchos países, hay que mirar también cuál es el rol que puede jugar en los temas de alimentación la agricultura urbana y los huertos, que es la definición más fuerte de lo que yo voy a cultivar familiarmente, barrialmente, para ser consumido de manera expedita. Es una decisión súper fuerte y esas decisiones también tienen que ir de la mano con los procesos de alimentación saludable. Y eso yo, por mi parte, bueno, volver a agradecer la invitación. Tal como se dice, hay mucho que conversar, hay mucho que trabajar, y yo creo que hay que hacer el máximo esfuerzo de sacar las cosas adelante y de unir a las personas, a las organizaciones, a las agrupaciones que están intentando empujar el carro en la misma dirección. Y sabiendo que en esto en que estamos hoy día ya no queda espacio para el individualismo, no queda espacio para quien piensa que puede salvarse solo a costa de los demás. Esto es algo en que estamos todos embarcados y que corresponde que las soluciones las generemos en conjunto y los beneficios también los recibamos todos. Perfecto, muchas gracias. Alberto, quizás tú quieras dar también tus reflexiones de último minuto de cierre. Sí, yo quisiera colgarme, digamos, las palabras de Olguita en términos de enfocar un poco esta parte final en la sociedad civil, el rol de la sociedad civil. Ya hablamos del Estado, que sí es más o menos activo, que a juicio de los que estamos aquí parece que hay consenso que tiene que tener un rol activo y que tiene que corregir, al menos corregir este mercado alimentario, digamos, en el cual estamos inmersos. Así la academia, las propias ONGs, como actuemos, digamos, generando estas discusiones, estos espacios de diálogo. Pero yo quiero parar un poco en la sociedad civil. ¿Por qué? A ver, si uno mira el proceso del 18 de octubre, el estallido social, y uno ve la agenda que se va desarrollando conforme pasan los días, es una agenda eminentemente urbana, con problemas urbanos. Y una vez más,
da cuenta que el mundo rural se le invisibiliza en las ciudades. No nos damos cuenta y no valoramos que las ciudades obtienen el agua potable desde zonas rurales, no valoramos que nuestra basura la vamos a dejar de las zonas rurales, no valoramos que los alimentos los sacamos de las zonas rurales, y no valoramos tampoco que la energía, las termoeléctricas o las hidroeléctricas están también situadas en zonas rurales. Entonces, esa valorización del mundo rural todavía le es invisible a la ciudad. Y eso es un mea culpa nuestro, digamos. Tenemos que saber levantar la voz más todavía de lo que hacemos, hacer cosas como lo que hace el UOC, lo que hace CODEMA, lo que hace mismo USACH también, que es poner los temas rurales en la agenda política, o tratar de ponerlo en la agenda política. Porque esto es una batalla, como yo les decía hace un rato, bastante dura. Es, insisto, un negocio demasiado bueno para dejarlo escapar así tan fácilmente. Por lo tanto, va a ser una batalla súper dura. Para ir cerrando, solo agradecerles la invitación, seguir empujando este carro desde la sociedad civil, digamos, hasta que se limpie un poco el escenario para que podamos influir a nivel más político. En este minuto, evidentemente, estamos en medio de una emergencia, una pandemia que es difícil en este minuto atender los problemas más profundos, los cambios más a mediano a largo plazo, como los que tenemos que inducir en el sistema alimentario. Así que seguir empujando y cuenten con nosotros, digamos, para el desarrollo de más discusiones, de más, he visto textos tuyos, Sofía, por ahí dando vueltas en periódicos regionales, generando, digamos, conciencia en esta sociedad civil, que como te digo, es tan urbana en la forma de concebir el mundo y de pensar, digamos. Así que muchas gracias. Bueno, yo voy a terminar solo agradeciéndoles primero a Mario, a Olga, a Alberto y a todos quienes hoy día nos han acompañado, que estamos súper contentos porque hubo gran interés en nuestro primer ciclo de diálogo. Un poco el sentido de Actuemos es llevar las cifras a la acción, o sea, ya el diagnóstico existe, ya sabemos un poco en lo que estamos, ahora es qué hacemos. Y por eso grandes admiradores del trabajo de la UOC, de CODEMA, por supuesto lo que la academia viene haciendo es generando la evidencia, pero ahora, ¿qué hacemos? O sea, en eso estamos. Así es que los invitamos para los próximos diálogos que vamos a estar generando, porque parte de esto es generar discusión, generar un ambiente crítico y analítico sobre la situación, hacia lo que debiéramos apuntar, y estoy segura que porque soy un optimista también, que esto no puede sino mejorar. Así es que desde ahí la reflexión, la invitación a todos a que sigan las actividades que Actuemos sigue generando en este sentido, y quienes no se hayan inscrito, les pido que manden un correo a Actuemos para que los podamos seguir incorporando en toda la difusión de actividades. Así es que eso, creo que ha sido una conversación absolutamente enriquecedora, fructífera. Por mi parte estoy muy contenta, así es que muchas gracias de nuevo y los dejo invitados entonces para una próxima vez. Muchas gracias Mario, Olga y Alberto de nuevo. Gracias Muchas por invitarnos. Sofía, por la invitación. Muchas gracias, un abrazo, que estén muy bien. Sí, no salgan. A cuidarse. Cuídense, sí, a cuidarse. Chao, chao.